Yo creo que eso debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, poder anhelar esa patria celestial y poder ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Yo ayer pensaba en algo, la vida eterna va a ser un tiempo glorioso por toda la eternidad, pero no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Yo creo que el éxtasis de ese momento glorioso, el éxtasis de ese punto de la eternidad va a ser cuando veamos por primera vez el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ahí no se cambia nada, hermano. Poder ver sus ojos, poder ver su rostro, poder ver su imagen, tocar sus manos con mucha reverencia, pero a la vez con mucho amor y un espíritu de agradecimiento. Yo creo que ese va a ser el éxtasis de la eternidad, hermano, de ese mundo glorioso que el Señor nos debe de dar. Y yo creo que debemos de pedirle al Señor inconformidad para estar en esta tierra, porque nosotros no podemos estar conformes, hermanos. Nosotros no podemos estar conformes. Nos sentamos a ver las noticias y esto es increíble lo que está pasando en nuestro medio. No podemos ser indiferentes a miles y miles y miles de personas que están falleciendo diariamente, cada noche, cada día, cada tarde, cada mañana, hermanos, falleciendo en los hospitales por esta pandemia, por este cumplimiento profético que se está llevando. Pero también debemos de mirarlo desde el punto de vista espiritual, que en esta pandemia y en este azote que se está llevando a nivel mundial, también el Señor está aprovechando para asegurar a sus hijos y llevarlos al descanso, hermano, para asegurarlos para la eternidad. De eso sí estamos completamente convencidos, que más de ese millón de personas que ha fallecido a nivel mundial, ahí hay hijos de Dios que el Señor ha asegurado para su honra y para su gloria. Yo quiero, hermanos, que como iglesia saquemos un minuto para que doblemos nuestras rodillas y vamos a orar por esta situación en específico, para que el Señor nos dé un reavivamiento y no tengamos una indiferencia espiritual en esta situación. Porque cuando prendemos el televisor y vemos las noticias, para nosotros puede ser una cifra más, para nosotros puede ser una noticia más, pero para eso hay miles y miles de personas, de hogares que están perdiendo sus seres queridos. Eso no es una noticia más, ni una cifra más, ni un muerto más. Hermanos, concienticémonos de que estamos siendo parte de los acontecimientos finales y que esto nos impulse para tener un reavivamiento y pedirle al Señor que nos dé un espíritu de inconformidad, que nos incomodemos en este planeta y que no nos tratemos de tranquilizar y seguir como si nada hubiera pasado, porque yo creo que esa sería la mejor pandemia que usted y yo podemos recibir, no la del COVID, sino que la peor pandemia que usted y yo podamos recibir en esta situación es que sigamos indiferentes en nuestra vida espiritual. Yo creo que ese es el peor virus que usted y yo podamos contagiar, de seguir común y corriente, que la vida sigue común y corriente y nosotros seguir en el mismo letargo espiritual. No, esto debe dejar una enseñanza, hermanos. Quiero invitarlos para que doblamos las rodillas y vamos a pedirle al Señor por todas estas familias, para que el Señor haya misericordia y haya consuelo y que dirija también a su pueblo, que en medio de estas situaciones también hay promesas de protección que Él ha dejado para su pueblo. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, hemos doblado nuestra rodilla delante de ti como pueblo, como iglesia, oh Señor, como grupo eclesiástico, como tu linaje, tus escogidos delante de ti. Padre Celestial, queremos clamarte, oh Señor, queremos pedir misericordia y pedir gracia, oh Padre Celestial. La realidad es que nosotros estamos ajenos a este dolor, a este sufrimiento, a esta calamidad que se llevan en los hospitales, oh Señor, que se llevan en cada salón de las urgencias, de cuidados intensivos. Señor, pero ayúdanos a poder identificarnos con esta situación que se está atravesando a nivel mundial. Santo Dios, ayúdanos cada día a poder anhelar, desear, creer y vivir alrededor de tus promesas, porque tus promesas, oh Señor, en medio del dolor y en medio de la muerte, tus promesas son una realidad. Señor, ayúdanos como iglesia a poder tener un reavivamiento a nivel personal y a nivel de iglesia,
para que podamos así, oh Señor, traer esperanza de vida eterna, traer esperanza de salvación y de perdón a aquellas almas que aún no te conocen, o por ignorancia, o por terquedad, oh Padre, o por el orgullo, por muchos factores que rehúsan todavía conocer a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ayúdanos cada día, oh Señor, a poder estar conectados contigo, a poder tener el mismo sentir tuyo, a poder tener, oh Señor, y desear que tu reino venga pronto, que tú vengas, oh Señor, a establecer tu reino aquí en esta tierra, para no ver más dolor, ver más muerte, ver más sufrimiento, injusticias, más violaciones, oh Padre, más destrucción del planeta. Queremos pedirlo, queremos agradecerlo bajo los méritos sagrados de aquel que está sobre todas las cosas, cuyo nombre, oh Señor, es adorado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. En Romanos capítulo 24, leímos hace unos minutos atrás una declaración que básicamente cuando la leemos decimos, wow, pero ¿cómo podrá ser el nombre de Dios blasfemado o ridiculizado? El nombre de Dios, ¿cómo podrá ser burlado por causa de nosotros, por causa de su iglesia? Pero es la verdad. Dice en Romanos capítulo 2 versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de qué? Por causa de vosotros. Y recuerde que esta carta la estaba escribiendo el apóstol Pablo, ¿a quién? A la iglesia de Roma. Nos la estaba escribiendo a nosotros como cristianos, porque a través de todas las edades estas cartas se personalizan para nosotros directamente. Y esa es la realidad, hermanos. ¿Y cómo podemos nosotros darle una amplitud, darle un marco general, un marco más amplio a este versículo? Para eso quiero invitarlos para que vayamos al libro de Primera de Reyes, el libro de Primera de Reyes, donde vamos a basar nuestra reflexión o predicación de esta mañana, en Primera de Reyes capítulo 21. Primera de Reyes capítulo 21. Aquí hay una historia que para muchos es muy conocida, para otros puede ser la primera vez que la leamos, que la conozcamos, pero que con la ayuda del Espíritu de Dios vamos a sacar unas 2 o 3 lecciones para nuestra experiencia espiritual. Primera de Reyes capítulo 21. Quiero leerles a partir del versículo 1 que está escrito. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Aquí hay una oferta que es una oferta válida, es una oferta que no es criticable, es una oferta que es aceptable. Hay una propuesta y una negociación. El rey Acab tenía su palacio y Nabot, este personaje que aparece aquí en el capítulo 21, era un personaje que tenía una viña cerca al palacio. Este fue el gran error de Nabot, tener su viña cerca al palacio. Porque Acab le había puesto el ojo a esta viña, se había enamorado de ella, la había observado, la había codiciado, le había gustado y tenía un plan de obtener esta viña. Se acerca a Nabot y le dice, mira, vamos a hacer una negociación. Yo te puedo comprar la viña, dame una propuesta, te la puedo comprar o te la puedo cambiar o canjear por otra viña que yo tengo. Lo que pasa es que me gusta tu viña. Como les dije anteriormente, era una negociación válida, una propuesta pues aceptable dentro del mundo de la negociación, por así decirlo. El detalle es que Nabot tenía otro sentir. Nabot tenía básicamente
otro principio. Y dice el relato en el capítulo siguiente, que fue una respuesta que le cayó como agua fría, un baldado de agua fría a Acaz. Dice el versículo 3, y Nabot respondió a Acaz: guárdame Jehová, que yo te daré a ti la heredad de mis padres. ¿Por qué le respondió Nabot así a Acaz? Resulta y acontece que en Números 36:7 había una ley que Dios había establecido y la había dado por medio de Moisés, que la herencia que cada tribu o cada israelita recibía de sus padres no debía ser ni vendida ni canjeable, por la razón de que esa herencia perteneciera a toda la familia, y todas las tribus en el seno de sus familias, pues lógicamente guardaran sus herencias para que quizás por una mala negociación, una situación difícil, de pronto esa herencia se perdiera. Entonces Nabot tenía esto presente, y Nabot, esta viña que él tenía, la había recibido como una herencia de sus padres, la atesoraba y la guardaba. Y cuando el rey Acab llegó con esta propuesta, el hombre, sin titubear, ni darle miedo, ni cargarle agua en la boca, le dijo: qué pena, mi señor rey, pero recuerde que el Señor ha dicho de que las herencias que nosotros hemos recibido ni se deben vender ni se deben de canjear, por lo tanto no te puedo ceder mi viña. Este hombre me está diciendo eso, pensó Acab, pero si yo soy el rey de Israel. Se fue para su casa, y el relato no nos dice qué edad tenía Acab, pero según su comportamiento, como que el caballero tenía por ahí unos 5 años, porque cuando llegó a su casa no comió, y perdónenme perdónenme la expresión, como un niño berrinchoso, llegó y se acostó. Malhumorado, de mal genio, se le fue el apetito y no quería hablar con nadie. Hasta que la respetable dama, Jezabel, su esposa, lo observó y dijo: bueno, este hombre como que anda como dicen en El Salvador, anda agüitado. Se acercó y le dijo: ¿y a usted qué le pasa? ¿Tuvo algún problema afuera? ¿Tuvo un mal negocio? ¿O qué le pasó? Y cuenta el relato bíblico que Acab pues le contó lo sucedido. Es algo interesante, hermanos. En esta historia vamos a ver 3 personajes o 3 grupos de personas. Vamos a notar y vamos a mirar la actitud y el comportamiento del rey Acab como un líder del pueblo de Israel. Vamos a mirar también el comportamiento y la actitud de Nabot, el dueño de la viña. Y vamos a mirar también el comportamiento de unos líderes religiosos que son los ancianos de Jezreel, los ancianos del pueblo de Israel, que eran mentores, entre comillas, que eran líderes religiosos, personas respetables, de buen nombre, pero vamos a mirar qué comportamiento tuvieron en esta historia. Dentro del pueblo de Israel, dentro de la iglesia, dentro de los que se llamaban ser los escogidos del Señor. 3 comportamientos, 3 actitudes, 3 estilos de vida. Vamos a mirarlos, hermanos, con el fin de que bajo la influencia del Espíritu de Dios y con un corazón sincero, usted y yo pidámosle al Señor: Señor, escudriña mi corazón, como dice en el Salmo 39, escudriña mi corazón y ayúdame con sinceridad y un reconocimiento a que el Espíritu Santo ponga tu mano y ponga tu dedo y me coloque en qué grupo estoy yo, con el propósito de poder hacer cambios. Vamos al comportamiento de Acab. Un hombre que básicamente se enojó. ¿Por qué razón? Porque no obtuvo lo que quería. Lastimosamente había tratado de construir un carácter egocéntrico, un carácter que básicamente lo que él quería se le tenía que conceder en bandeja de plata
en un minuto. Y si no lo hacía así, entonces lastimosamente cambiaba de actitud. Oh, mis queridos hermanos, este caballero lastimosamente tomó su influencia, tomó su poder, tomó las bendiciones que Dios le había otorgado de ser el rey de Israel, las tomó simplemente para beneficio propio, para alimentar su ego, para alimentar su egocentrismo. Y de una manera basó su experiencia cristiana y miró a Dios como el hada madrina de su vida. Y él se sintió como la Cenicienta. Tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros también en nuestra experiencia cristiana miramos a Dios como el hada madrina. En nuestras oraciones siempre lo visualizamos consciente o inconscientemente con la varita mágica que todo lo que nosotros le pedimos nos lo tiene que dar. Y basamos nuestra fe en los resultados. Óigase bien, basamos nuestra fe en los resultados, que de acuerdo a los resultados, entonces nuestra vida espiritual o crece o decrece, o nuestra vida espiritual se madura o se estanca. Mucho cuidado, hermanos, con eso. Nuestra vida espiritual no debe estar basada en lo que Dios puede darme o no me da, o en las respuestas positivas que yo quiero según la visión humana que yo tengo, hermanos. Porque recuerden que la visión de Dios es una visión que está basada en el pasado y en el presente y en el futuro de tu vida. La visión que tú y yo tenemos simplemente está basada en lo que podemos mirar al frente de nuestras narices, y hasta ahí llega nuestra visión de las cosas. Pero Dios tiene una visión del pasado, del presente y del futuro en nuestras vidas. Una visión completa, una visión divina, una visión perfecta. Y Él sabe muy bien en qué momento y en qué lugar, en qué circunstancias te puede conceder lo que estás pidiendo o quizás un no. Esa es la realidad. Acá lastimosamente el rey de Israel había basado su experiencia cristiana, si podríamos llamarla su experiencia cristiana, porque fue un hombre que lastimosamente la palabra de Dios no menciona ninguna cualidad positiva de él. Si ustedes miran la biografía de este rey, ustedes se van a dar cuenta que todo lo que menciona la palabra de Dios es negativo, es desaprobado por Dios. Entró en un yugo desigual, se casó con una mujer, hija de un sacerdote de Baal. En otras palabras, edificó también altares para la idolatría de estos dioses. O sea, fue un hombre que le llevó toda la contraria a Dios. Y para colmar la copa, entró en un bochornoso acto de violencia, de engaño, de robo y de asesinato. Porque vamos a mirar la historia, cómo se desarrolló. Cuando acá regresa a su casa, cuenta el relato bíblico que este hombre se fue y se acostó malhumorado, como quien dice: me fui para el centro comercial, allá formé la pataleta y no me dieron el juguete. Entonces llego con las manos vacías y me tiro a la cama y no como ni hablo con nadie. Pero miren lo que dice el relato bíblico, hermanos. Y vino Acab a su casa triste y enojado, versículo 4. Por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, que yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y le selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Versículo 9. Y las cartas que escribió decían así, 2 puntos: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos, bueno, al menos reconoció que eran perversos, delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios
y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que mueran. Mire, hermanos, hasta qué punto podemos llegar nosotros en nuestra experiencia espiritual, en nuestra vida. Tomamos a Dios y tomamos los mecanismos que Dios utiliza para el crecimiento espiritual, como el ayuno, para tratar de obtener nuestras cosas y tratar de llevar a cabo nuestros fines y nuestros propósitos. Se toma el ayuno, se toma el nombre de Dios, se trae a este hombre a la plaza principal del pueblo y se levanta blasfemia, se levanta un juicio que no era verdad contra este hombre. ¿Con tal de qué? Con tal de alcanzar la fruta prohibida. Los ancianos de Israel, cuando ellos reciben la carta, lógicamente les cae un temor. Y ellos llegan a la conclusión, bueno, si nosotros no obedecemos lo que esta dama respetable nos está ordenando, pues la realidad es que nuestras cabezas van a rodar. Y el temor los toma y llegan a esta conclusión de armar esta patraña, de armar este juicio, de armar esta película para cobrarle la vida a Nabot y dejarle el tapete libre para que ellos puedan obtener la viña. ¿Por qué llega el temor a la vida de estos ancianos? Para que ellos también actúen así, para que ellos formen un juicio basado en la hipocresía, en el engaño y la mentira. Mire que esto se está madurando y esto se está llevando a cabo dentro del pueblo de Israel. Aquí no estamos hablando de una nación pagana, aquí no estamos hablando de otra iglesia, aquí no estamos hablando de los filisteos, aquí no estamos hablando de ninguna nación cananea. Estamos hablando del pueblo de Dios, entre comillas. Estamos hablando de la iglesia del Señor, entre comillas. Y se está cuajando esta situación tan bochornosa delante de la presencia de Dios. ¿Por qué el temor llega a la vida de estos ancianos? Desgraciadamente, hermanos, porque ellos no tenían unos principios establecidos en sus vidas. La diferencia cuando tú estableces los principios de Dios en tu corazón, cuando los principios de Dios están establecidos en tu vida y tu fe, tus creencias giran alrededor de esos principios, tú andas confiado primeramente en el caminar de la vida. Andas seguro porque tienes la aprobación de Dios, porque andas con la cabeza de frente, andas con la cabeza levantada, sin temor a que te señalen, porque estás seguro bajo la unción del Espíritu de Dios que estás siendo aprobado por Dios, porque el escrito está en primer lugar en tu vida y no hay temor. Desgraciadamente en nuestra vida espiritual, en nuestra experiencia en el caminar de la vida, a veces sentimos temor cuando nos tratan de tocar o de señalar nuestros principios y preferimos darle rienda suelta quizás a las insinuaciones externas. Preferimos decir el sí para quedar bien con los demás, con los compañeros de trabajo, con mi amigo o con mi amiga o con mi pareja sentimental. Preferimos que darle el primer lugar en vez de colocar el escrito está por delante. ¿Por qué razón? Porque como no están basados tus principios, no están establecidos en tu corazón, en tu mente, tu fe no gira, no está basada en esos principios, entonces cualesquier amenaza, cualesquier oferta de canjear las cosas de Dios con el mundo, por eso nos embarga un temor y fácilmente quebramos el brazo y fácilmente empezamos a jugar al disfraz de la oveja y el zorro. Cuando estos caballeros recibieron la carta de Jezabel, les entró un temor. ¿Por qué razón? Porque desgraciadamente habían tenido una vida espiritual que estaban jugando a ser los verdaderos ancianos de Israel. Estaban jugando a ser los cristianos. Estaban jugando a ser los verdaderos líderes. Estaban jugando a ser los hijos de Dios. Y cuando les llegó la prueba en el momento exacto,
lastimosamente respondieron de una manera negativa. Es la realidad, hermanos. El nombre de Dios es pisoteado, es blasfemado y muchas veces es ridiculizado por el testimonio que nosotros damos afuera. Se cuenta la historia de un distinguido abogado de Londres, James Anderson. Un día estaba atravesando la ciudad y iba por la calle con su maletín, cuando de repente un ladrón se le colocó en la parte de atrás, en sus espaldas, y mientras él caminaba y cruzaba la calle, el hombre le mandó la mano para sacarle la billetera. El señor Anderson inmediatamente sintió y mandó la mano instintivamente cuando se dio cuenta que el hombre trató de robarle. Y le dijo: ¿pero por qué quiere robarme? Y entonces este hombre desconocido le dijo: pues porque tengo hambre y no tengo trabajo. Y esta respuesta le impactó al abogado y le dijo: bueno, si ese es tu problema, entonces ven, yo te invito a comer. Y el hombre se sorprendió: ¿cómo así? Sí, ven, yo te invito a comer. Y un poco receloso, pues el tipo se fue y se sentó con el abogado en un restaurante. Pidieron 2 platos y se pusieron a comer los dos juntos. Y allí ya el hombre fue cogiendo confianza con el abogado y empezó a contarle su historia, empezó a contarle su pasado y le dijo: mire, hombre, lo que pasa es que llevo muchos años que lastimosamente he cometido muchos errores. Mi nombre ya está manchado en el centro de cómputos de la ciudad, de la policía. He tratado de buscar trabajo, pero cuando buscan y me chequean mi vida, pues se dan cuenta de que yo traigo un historial criminal sucio. Entonces lastimosamente todas las puertas se me cierran y es el efecto dominó. O sea, una cosa lleva a la otra y en esta situación estoy ya desesperado. Y el abogado se puso a mirarlo y le dijo: vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Utilice mi nombre. Y el tipo se quedó mirándolo y le dijo: no, usted está bromeando, ¿cómo así? Su nombre es muy respetado en la ciudad, usted es un distinguido abogado a nivel político, a nivel comercial, civil, a usted lo conocen mucho aquí. No, utilice mi nombre. Yo le doy permiso, yo lo autorizo. Es tanto, lo voy a recomendar con unos conocidos que tienen una fábrica manufacturera para que le den trabajo ahí. Y este hombre se sorprendió. Y sí, señor, Jay Anderson hizo eso, lo recomendó y el tipo se fue a trabajar en esta fábrica. Al pasar 15 años, el tipo se olvidó de él y un día estaba el abogado sentado ahí en su oficina cuando tocaron la puerta y la secretaria le dijo: mire, señor, aquí hay que es que un tal Jay Anderson que quiere hablar con usted. ¿Cómo así? Cuando se le prendió el bombillo en la mente al hombre, dijo: uy, ¿verdad que el hombre a qué vendrá a decirme? Y sí, señor, entró. Doctor, muy buenos días. Buenos días. ¿Se acuerda de mí? Claro que sí, siéntese. Y empezaron a charlar. Y después de la charla, de la plática, le dijo el hombre, después de unos minutos, le dijo: vengo a darle las gracias por haber confiado en mí y haberme prestado su nombre. Porque gracias a su nombre, hoy soy socio de la fábrica que usted me recomendó hace 15 años. En otras palabras, hermanos, tomó el nombre de este prestigioso abogado y ¿qué hizo con él? Lo cuidó, lo conservó, lo protegió y vivió de acuerdo a la altura de ¿qué? De lo que este hombre había ganado en el reconocimiento de la ciudad. El hecho de que usted y yo hayamos recibido el nombre de cristianos, y me gustó mucho un punto que tocó Sammy hace minutos atrás en la lección. ¿Cuál es la diferencia de ser adventistas o ser cristianos? Me encantó mucho ese punto y esa pregunta. ¿Te conocen a ti por ser adventista o por ser? Partían ejemplo y justicia. Mire lo que estaban haciendo. De una manera hipócrita, convocan al ayuno. De una manera hipócrita, colocan el nombre de Dios por delante. De una manera engañosa y mentirosa, llevan a cabo su plan malévolo para poder congratularse, para poder clonar con el estilo de vida de esos 2 ingratos que estaban en el palacio allí, como la dama Jezabel
y el Rey de Israel. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros, hermanos? ¿Andamos con temor como los ancianos de Israel? Que por el cualesquiera amenaza que el enemigo o insinuación que el enemigo nos coloque en el trabajo, con el tiempo, con la pureza, con lo sagrado, con lo que adoras, a lo que sirves, entonces inmediatamente te entra un temor y empiezas a quebrar, a negociar las herencias que el Señor te ha dado. Recuerda que el Señor te ha dado muchos viñedos, muchas viñas te ha entregado a ti para que tú seas el mayordomo. Esa viña de la pureza de tu cuerpo, mis queridos jóvenes. Hoy andamos en una cultura donde desgraciadamente a los jóvenes los ven como un bicho raro si entran al matrimonio vírgenes, los ven extraterrestres. Estamos en una cultura que los ridiculizan y desgraciadamente nosotros, en vez de culturizarlos a ellos en un ambiente espiritual y los principios espirituales, ellos nos culturizan a nosotros. Tristemente, pero es la realidad. El viñedo de tu cuerpo, el viñedo de tu mente, de la honestidad, de la honradez, de la disciplina del trabajo, como ha venido tratando la lección. Tristemente nosotros los hemos canjeado. Recuerden que esas son herencias que el Señor le ha entregado a su pueblo, a sus escogidos. Te ha entregado a ti y a mí. El Señor espera que esa herencia tú la conserves, que esa herencia tú la defiendas, que esa herencia tú la enseñes, que esa herencia tú la impartas para crecimiento de los demás. Pero tristemente las hemos ¿qué? Las hemos vendido por monedas, las hemos vendido por placer, las hemos vendido por quedar bien con el que tengo a la derecha o con el que tengo a la izquierda, las hemos vendido por quedar bien con todo mundo. Estos caballeros querían quedar bien con la reina y entraron en ese juego maléfico. Esos tipos de cristianos que andan con temor, que andan con miedo, que tristemente no se han dado cuenta que hay un Dios en los cielos, como dice la palabra de Dios, y Dios lo declara: yo honraré a los que me honran. Y esa es una promesa que es una realidad. Yo honraré a los que me honran, hermanos. Y cuando usted honra al Señor, usted anda sin miedo, anda sin temor. Su vida no es hipócrita, su vida es transparente. ¿Por qué razón? Porque usted anda en los principios de Dios. Su vida está basada en una fe, no en los resultados, sino en una fe de que Dios toma el control de tu vida y Él sabe que es lo mejor para ti y para mí. No tomas la oración, no tomas a Dios como una máquina esa expendedora de monedas o de dulces, no. Sino que básicamente tu experiencia con el Señor es una experiencia de aceptar la voluntad de Él, de aceptar sus caminos, de aceptar el plan salvífico que Él tiene para ti y que tiene para mí. El otro tipo de cristianos, hermanos, que encontramos en esta historia, quiero retrocederme un poco al versículo 3 del capítulo 21. Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Miren, hermanos, este personaje tenía basada su experiencia en el escrito está, porque él sabía lo que el Señor había dejado escrito. Él sabía lo que el Señor había dejado a su pueblo. Él sabía muy bien que primero había que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Esa es una declaración que a mí me fascina mucho en la experiencia del apóstol Pedro, que está en el libro de Hechos. Primeramente debemos de obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y el decir no le costó la vida a este hombre. Hay veces que hay que decir no, que nos van a salir ¿qué? Nos van a salir muy caros, hermanos.
Pero la realidad es que nosotros estamos aquí, es adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vive por los siglos de los siglos. El propósito de nuestra existencia terrenal, el propósito elevado por el cual tú has sido creado y el Señor te ha dado un nombre, te ha dado una existencia aquí en esta tierra, es para que lo reconozcamos a Él en la escuela de la vida, para que tú y yo podamos reconocerlo a Él en todas sus áreas y estemos preparados ¿para qué? Para la eternidad. Porque el caminar de la vida es un examen que se está haciendo a nivel personal, a nivel individual, para que nosotros podamos estar capacitados para recibir una herencia incorruptible. Y esa herencia incorruptible, ese viñedo que el Señor quiere darte, es una herencia en la cual lo reconozcamos a Él como el Señor y el Rey de Reyes del universo, de nuestra vida y de toda la tierra, hermanos. Porque el apóstol Pablo así lo dice en Romanos: fuimos creados por Él y para Él. El propósito de nuestra existencia es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Por eso no debemos de andar o tener una vida cristiana basada en el temor, porque cuando tú eres temeroso, tú quiebras tus principios. Cuando tú eres egocéntrico, cuando tú quieres todo para ti y tomas a Dios, como les mencioné anteriormente, como una hada madrina, entonces esa vida espiritual va a estar fría, va a estar paralizada, va a estar una vida espiritual, va a ser basada en un interés propio, egocéntrico, y esa vida espiritual nunca va a traer el bien que el Señor quiere para nosotros. Nabot basó su experiencia en el escrito está. Era un hombre que no le cargó agua en la boca para decirle al rey de Israel: no te puedo entregar mi viña porque el Señor lo ha dejado escrito. Y yo primero obedezco ¿qué? Obedezco al Señor. Nabot sabía dónde estaba parado. Nabot sabía que tenía columna vertebral bien establecida. Y Nabot sabía para dónde iba y qué estaba haciendo en ese momento aquí en la tierra, hermanos. El evangelio te da identidad. El evangelio te da una columna de creencias. Y en esas creencias es donde se mueve tu vida. En esas creencias, porque las creencias del cielo te dan unas directrices, te dan básicamente un blanco por el cual seguir, y no te mantiene mirando de allá para acá, ni te mantiene vacilando en los principios de Dios. Por eso, como se decía esta mañana, o nos conocen por ser adventistas o nos conocen por ser cristianos. Es la pregunta que deberíamos nosotros de reflexionar constantemente. Había un caballero parado en la luz de un semáforo, estaba en rojo, y atrás venía una señora. Se paró en la parte de atrás y lógicamente pues la señora venía un poco apretada con el tiempo. Y el semáforo cambió a verde, pero el tipo estaba elevado. Estaba tal vez pensando en los huevos del gallo y no se dio cuenta que le cambió la luz. Y la doña pues le empezó a pitar. Y el hombre estaba tan distraído que no se dio cuenta ni que le estaban pitando. Cuando de repente se dio cuenta que el semáforo estaba en verde y ella le estaba pitando y empezó a decirle cosas, etcétera. Entonces el hombre arrancó y cogió el semáforo en verde, y cuando la señora iba a arrancar, ¡pum!, él le puso en rojo y se quedó ahí. Ay. Le dijo hasta por donde salía el sol, le gritó, le sacó la mano. Bueno, ustedes ya saben, hermanos, le mencionó de todo, de palabras que no encontramos en el diccionario, y resulta que atrás había un policía de la señora y ella no se había dado cuenta. Entonces el policía la observó gritando y de todo, y pegándole al carro por fuera con la mano en la lámina, etcétera. Y entonces el hombre se bajó y le dijo: señora, por favor, yo creo que usted está en un estado que no debe estar manejando, usted está súper furiosa. Hágame el favor, vengamos a la estación, se relaja, yo le quiero hacerle una serie de preguntas y después miramos a ver qué hace con usted. Más se enojó esta señora. Y sí, se fue para la estación, pero se iba mordiendo la lengua. Llegó el hombre, el oficial, hizo una serie de preguntas, y después de un buen rato que la señora pues ahí estaba toda incómoda y se relajó un poquito, se le bajó la sangre, el hombre le dijo: bueno, váyase entonces ya para su trabajo, aunque llegue tarde, pero váyase ya más calmada.
Y salieron los dos por el pasillo de la estación hacia el parqueadero y el hombre le va diciendo, ¿usted sabe por qué la detuve? No, pues no sé por qué usted me detuvo. Es que mire, yo estaba precisamente en la parte de atrás de su carro y la detuve porque yo vi las señales que usted le hizo al Señor con la mano y escuché las palabrotas, las blasfemias que usted mencionó y hasta que le pegó al carro, y a mí me llamó mucho la atención porque yo estaba tan cerca de su carro que pude leer unas calcamonías que usted tenía atrás en el parachoques. ¿Y qué decían las calcamonías? ¿Qué harías en el lugar de Jesús? Otra decía, ¿hace cuánto no vas a la iglesia? Y yo honestamente pensé que ese carro se lo habían robado. Entonces por eso la detuve para verificar si el carro sí era suyo o no. Hermanos, esto puede sonar un poco jocoso, pero la realidad es esa. Nosotros, ¿qué imagen estamos dando? Mire esta escena, esta historia. Esto es algo vergonzoso, hermanos, que está escrito en la palabra de Dios. Cómo el pueblo de Israel, cómo los ancianos de Israel, cómo los líderes religiosos, el líder, el rey, que debía ser un mentor, un ejemplo para el pueblo, mira el punto donde llegaron, hermanos. Todo por obtener ¿qué? Por obtener un pedazo de tierra, algo terrenal, algo pasajero. Llegar a ese punto, hermanos, de pisotear los principios de Dios y de derramar sangre, de tomar el nombre de Dios, de tomar las cosas solemnes, hermanos. Y esto nosotros podemos levantar la mano y señalar el dedo con ellos y criticarlos y cuestionarlos, pero déjenme contarles algo, nosotros de una manera muchas veces inconsciente podemos llegar a estas situaciones. Y a veces tomar el nombre de Dios para fines egoístas. A veces de tomar hasta el escrito está, lo podemos tomar para tratar de alcanzar algo, de obtener influencias dentro de la iglesia o fuera de la iglesia para poder alimentar ¿qué? Nuestro ego. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos en la experiencia cristiana de Nabot? ¿Estamos en la experiencia cristiana de los ancianos de Israel? ¿O estamos en la experiencia cristiana de Acab? Es la pregunta que nos debemos de hacer en esta mañana. Que Dios te bendiga y te proteja en el resto de la semana. Voy a invitarlos a que nos coloquemos de pie. Vamos a entonar las estrofas del himno 445, más de Jesús. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su
más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Amén. Solamente recordarles que de donde está Daisy para acá, debemos salir por aquí, de ahí para atrás, de este lado también y de aquel lado para atrás. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Oremos. Señor, como dice el himno, más de Jesús queremos saber. Y yo creo, Señor, que esto es lo que marca la diferencia en la vida cristiana. Volvernos adictos a ti, oh Señor. Yo creo que ese es el término que deberíamos de emplear también. Volvernos adictos a conocerte, tu carácter, tu amor, tu benevolencia, las infinidades de cualidades que tú tienes, oh Padre. En tus manos nos consagramos, que tu bendición nos acompañe en el resto del día y en el resto de la semana. Lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones.